La víspera de la boda de mi hija me dijo algo devastador. Fue como una bofetada seguida de un puñetazo en el estómago. Mamá, el mejor regalo de bodas sería que te alejaras de nosotros. Esas palabras salieron de la boca de mi propia hija y me destrozaron el corazón. Lo que hice después cambió nuestras vidas para siempre y dejó a 200 invitados en estado de shock. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Sofía y siempre tuve una relación cercana con mi hija Jimena. Desde que mi esposo falleció hace 5 años, éramos solo nosotras dos contra el mundo, al menos hasta que apareció Ricardo. Jimena conoció a Ricardo en un evento benéfico. Parecía perfecto, abogado exitoso, educado, galán, y según él, venía de una familia tradicional de juristas. En 6 meses estaban comprometidos, y yo estaba pagando por una boda lujosa que costaría una fortuna. Las primeras banderas rojas aparecieron sutilmente. Jimena comenzó a cancelar nuestros encuentros dominicales. Nuestras conversaciones telefónicas se hacían cada vez más cortas, y siempre que mencionaba que quería conocer a su familia, surgían excusas. Están de viaje, o están muy ocupados con casos importantes. 2 días antes de la boda, organicé una cena en mi casa en la colonia Roma, adaptación de localidad. Quería tener un momento especial con mi hija antes de la gran ceremonia. Jimena llegó 1 hora tarde y acompañada por Ricardo, a pesar de que yo había planeado un encuentro solo entre madre e hija. Mientras servía la cena que había preparado con tanto cariño, Ricardo estaba revisando su celular constantemente. Cuando Jimena fue al baño, finalmente me miró. «Doña Sofía», comenzó, con una voz controlada, «creo que necesitamos aclarar algunos puntos sobre el futuro». Puse los cubiertos sobre la mesa. «¿Qué puntos, Ricardo?» «Jimena y yo estamos de acuerdo en que, después de la boda, nos gustaría establecer nuestra independencia completa». «Es natural que quieran su espacio», respondí, aunque algo en su tono me dejaba inquieta. No se trata solo de espacio físico. También se trata de autonomía financiera y emocional. Jimena regresó en ese momento y se sentó a su lado. «Mamá, lo que Ricardo está tratando de decir es que queremos empezar nuestra vida sin interferencias. Has sido un poco controladora». Sentí como si me hubieran dado una cachetada. ¿Controladora? Estoy pagando por la boda que ustedes quisieron. Compré el departamento donde van a vivir. Exacto, interrumpió Ricardo. Tu generosidad termina creando dependencia. Y la dependencia genera control. Jimena parecía incómoda, pero asintió. Mamá, después de la boda, creo que lo mejor será reducir nuestro contacto por un tiempo, tal vez meses, para ajustarnos a la nueva vida. ¿Y qué hay del departamento? Ese fue un regalo. Sobre eso, carraspeó Ricardo. Creo que sería mejor transferir la escritura directamente al nombre de Jimena, para evitar futuras complicaciones. Fue cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. No era mi hija hablando, eran las palabras de él a través de ella. En 6 meses, este hombre había logrado alejar a Jimena de mí al punto de que aceptara cortar contacto con su propia madre. Entiendo, dije con calma, aunque por dentro estaba destrozada. Voy a pensarlo. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Cuando se fueron, me quedé sentada sola en el comedor, mirando los platos a medio terminar y pensando en lo que acababa de suceder. Esa noche fue la más larga de mi vida. No pude dormir. A las 3 de la mañana, abrí mi laptop y comencé a investigar sobre Ricardo Menchaca, el hombre que en 48 horas se casaría con mi hija. Lo que descubrí en las siguientes horas lo cambió todo. Ricardo Menchaca no era abogado titulado como alegaba. Había abandonado la carrera en 3er año. La tradicional familia de juristas no existía. Sus padres eran profesores jubilados que apenas le hablaban desde hacía años. Y lo peor,
Tenía un historial de relaciones con mujeres ricas, seguidas de separaciones donde siempre se llevaba una parte considerable de los bienes. Mientras las piezas encajaban, comencé a entender su plan. Aislar a Jimena de mí, asegurar la transferencia del departamento a su nombre y, eventualmente, convencerla de vender el inmueble e invertir en algún negocio prometedor que él controlaría. El sol estaba saliendo cuando tomé mi decisión. No lo iba a confrontar directamente. Eso solo lo alertaría. No iba a cancelar la boda. Jimena no me creería en este punto. Necesitaba algo más impactante, algo que expusiera la verdad de una forma que nadie pudiera ignorar. Llamé a mi abogada, una amiga de hace mucho tiempo. Carmen, necesito ayuda urgente y discreta. En las siguientes 24 horas, elaboramos un plan. La boda seguiría conforme a lo programado, pero con una pequeña alteración que nadie esperaba. El día de la boda, el salón de fiestas, un lugar muy fresa en Tlalpan, adaptación de localidad, parecía sacado de un cuento de hadas. Flores blancas por todas partes, luces delicadas colgando del techo, una orquesta tocando suavemente mientras los invitados llegaban en sus trajes de gala. Todo estaba exactamente como Jimena siempre soñó. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Llegué temprano, impecable en mi vestido azul marino. Saludé a los padrinos, al personal del banquete y a los decoradores con una sonrisa tranquila que escondía la tormenta dentro de mí. Bajo mi brazo llevaba una pequeña carpeta con documentos que cambiarían el curso de aquel día. «Doña Sofía, ¿dónde ponemos los recuerditos para los invitados?», preguntó la organizadora. «Ah, hubo un cambio de planes», respondí serenamente. «Tengo algo especial para distribuir durante la cena. Yo me encargaré personalmente». Mientras la ceremonia se acercaba, encontré a Jimena en el salón de la novia. Estaba deslumbrante en su vestido de encaje, el pelo castaño recogido en un chongo elegante, adornado con pequeñas flores. «¡Mamá!», exclamó al verme. Por un momento, vi nuevamente a mi niña, no a la extraña distante de las últimas semanas. «Estoy tan nerviosa». La abracé con fuerza, tratando de memorizar ese momento. «Estás hermosa, hija». «Sobre la cena de ayer», comenzó, pareciendo incómoda. Negué con la cabeza. «No vamos a hablar de eso ahora. Hoy es tu día. Quiero que sea perfecto». Y sería perfecto, pero no de la manera que ella imaginaba. La ceremonia transcurrió como un sueño. Jimena caminando por el pasillo. Ricardo esperando en el altar, con esa sonrisa confiada. Los votos intercambiados, los anillos, el beso. Fotografié cada momento mentalmente, sabiendo que lo que vendría a continuación lo cambiaría todo. Durante la recepción, mientras los invitados se acomodaban para la cena, me dirigí discretamente al DJ. «Antes del primer brindis, me gustaría hacer un pequeño anuncio. ¿Puedes interrumpir la música por un momento?». «Claro, doña Sofía, usted es la que manda». Sonreí internamente. Sí, todavía era yo quien mandaba, a pesar de los intentos de Ricardo por alejarme. Cuando llegó el momento, tomé el micrófono. Los 200 invitados se silenciaron, todos los ojos puestos en mí. En la mesa principal, Jimena sonreía, expectante. Ricardo, a su lado, parecía ligeramente incómodo con mi presencia en el centro de atención. «Buenas noches a todos», comencé. Como madre de la novia, no podría estar más emocionada por este día especial. Jimena, mi hija, siempre ha sido mi mayor alegría. Hice una pausa, notando la atención de todos. Para celebrar esta unión, preparé algo único. Debajo de cada plato encontrarán un sobre. Por favor, ábranlos ahora. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón mientras los invitados descubrían los sobres sellados cuidadosamente colocados allí por los meseros, conforme a mis instrucciones. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Jimena confundida. «Un regalo de bodas muy especial»,
respondí, manteniendo mi voz firme. Ricardo fue el primero en abrir el sobre en la mesa principal. Observé cómo el color desaparecía de su rostro. Dentro del sobre estaba un expediente completo, copias de su historial escolar incompleto, declaraciones de exnovias a las que había engañado financieramente, registros de deudas no pagadas y hasta una orden de restricción de una expareja. Esto es una difamación, balbuceó, levantándose bruscamente, pero ya era demasiado tarde. Por todo el salón, los invitados abrían sus sobres, cada uno conteniendo una parte diferente de la historia de Ricardo. Algunos tenían registros financieros, otros tenían capturas de pantalla de sus mentiras en redes sociales, otros aún tenían declaraciones de personas a las que había estafado. ¿Qué está pasando? Jimena tomó el sobre con manos temblorosas, sus ojos desorbitados al leer el contenido. La verdad, hija, respondí acercándome a ella. Este hombre no es quien dice ser. Lo ha hecho antes, con otras mujeres, aislarlas de sus familias, asegurar acceso a los bienes y luego desaparecer. ¡Esto es absurdo! Ricardo intentó arrebatarle el sobre a Jimena, pero ella retrocedió. ¿Es cierto?, preguntó, su voz casi inaudible. ¿Ni siquiera eres abogado? El silencio que siguió fue su respuesta. Por todo el salón, los invitados conversaban en voz baja, chocados por las revelaciones. ¿Cómo pudiste? Jimena se levantó, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Todo este tiempo eran mentiras? Ricardo miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba acorralado. Su máscara de galán desapareció, revelando una expresión fría que siempre sospeché que existía detrás de la sonrisa pulcra. No tenías que hacer esto, me siseó. Pudimos haber llegado a un acuerdo. No hago tratos con personas que intentan robarme a mi hija, respondí con calma. El resto de la noche fue caótico. Jimena, devastada, se encerró en un salón anexo. Invitados salieron confundidos, algunos indignados a nombre de ella, otros simplemente chocados por el espectáculo inesperado. Ricardo desapareció rápidamente, no sin antes lanzarme una mirada que prometía represalias. Me quedé hasta el final, supervisando el desmonte de una boda que nunca debió haber sucedido. Cuando todos se fueron, me senté sola en una mesa vacía, rodeada de arreglos florales que costaron una fortuna y platos de comida intactos. Había salvado a mi hija de un estafador, pero también había destrozado su sueño. Mientras las luces del salón se apagaban una a una, me pregunté si algún día ella me perdonaría por eso. El día siguiente a la boda que no se concretó, amaneció gris y frío, como si el clima reflejara el estado de ánimo que se cernía sobre nosotras. Sentada en mi cocina, con una taza de café intacta frente a mí, esperaba. Esperaba que Jimena llamara, que apareciera en mi puerta furiosa, que diera alguna señal de vida. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El teléfono finalmente sonó alrededor de las 10 de la mañana. Era Carmen, mi abogada. Ricardo contactó a un abogado amigo mío, me informó. Está amenazando con demandarte por difamación, humillación pública y una lista de otras acusaciones. Solté una risa seca. Que lo intente. Tenemos pruebas suficientes para respaldar cada palabra de esos expedientes. Eso es exactamente lo que le dije a mi colega. Pero Sofía parece determinado a vengarse de alguna manera. Estoy más preocupada por Jimena ahora, confesé. No he tenido noticias de ella desde anoche. Como si fuera invocada por nuestra conversación, escuché un golpe en la puerta. Por el ojo mágico vi a mi hija, pálida y con ojos hinchados de tanto llorar. Abrí inmediatamente. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz casi un susurro. Me hice a un lado para dejarla entrar, resistiendo el impulso de abrazarla. Jimena parecía tan frágil, como si pudiera romperse al menor toque. ¿Quieres un café?, ofrecí, tratando de encontrar un punto de normalidad en esa situación extraordinaria.
¿Por qué hiciste eso?, preguntó directamente, ignorando mi ofrecimiento. ¿Por qué frente a todos? ¿Por qué el día de mi boda? Me senté frente a ella en la mesa de la cocina, la misma donde habíamos compartido miles de comidas, conversaciones, risas. Ahora parecía un campo de batalla. ¿Me habrías creído si te hubiera mostrado esos documentos antes? ¿Si te hubiera dicho que tu novio perfecto era un impostor? Jimena desvió la mirada. Pudiste haberlo intentado. Lo intenté, Jimena. Cuando pregunté por su familia que nunca aparecía, cuando sugerí posponer la boda para conocerlos mejor, cuando pedí verificar las credenciales de la oficina donde decía trabajar. Cada vez que planteé una duda, tú te alejabas más. Él te estaba aislando de mí, sistemáticamente. Yo lo amaba. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por su rostro. Amabas a la persona que él fingía ser, corregí suavemente. Un hombre que ni siquiera existía. Jimena se quedó en silencio por un largo momento. Luego, con voz temblorosa, preguntó: ¿Cuánto tiempo lo supiste? ¿Cuánto tiempo estuviste investigándolo a mis espaldas? Comencé a sospechar hace unos 3 meses. Contraté un investigador privado hace 6 semanas, cuando noté que estabas cambiando, alejándote de mí. ¿Cambiando cómo? Cancelando nuestros encuentros, hablando cada vez menos de tus planes, evitando incluirme en decisiones importantes. Y luego, esa conversación antes de la boda. Jimena se encogió de hombros. Dijo que eras controladora, que usabas tu dinero para manipularme, que necesitábamos establecer límites claros. ¿Y le creíste? Él era muy convincente. Levantó sus ojos llorosos hacia mí. Dijo que tenía experiencia con madres dominantes debido a su trabajo como abogado, que veía los mismos patrones en ti. Una risa amarga escapó de mis labios. Un falso abogado convenciéndote con falsa experiencia profesional. Era bueno, la verdad. Jimena se cubrió el rostro con las manos. Me siento tan estúpida, tan ingenua. No eres la primera en caer en sus artimañas, hija. Encontramos al menos a otras 3 mujeres que pasaron por situaciones similares. Es calculador, metódico. ¿Cómo voy a enfrentar a la gente después de esto? Todo el mundo lo sabe. Mis amigos, compañeros de trabajo, familia, todos vieron esos documentos. Era una pregunta válida. El método que elegí para exponer a Ricardo había sido eficaz, pero también despiadadamente público. Tú no hiciste nada malo, afirmé con convicción. Fuiste engañada por un profesional. La gente lo entenderá. ¿Y qué hay del departamento? ¿El dinero de la boda? ¿Todo lo que gastaste? Son solo cosas materiales, Jimena. Estoy agradecida de que descubriéramos la verdad antes de que él tuviera acceso legal a tus bienes, antes de que estuvieras realmente casada con él. Mi hija se levantó abruptamente y caminó hasta la ventana, mirando el jardín que yo cuidaba con tanto esmero. El mismo jardín donde jugaba de niña, donde plantamos juntas las rosas que ahora florecían en tonos de rojo y rosa. Me llamó esta mañana, reveló, todavía de espaldas a mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y qué dijo? Que todo era un malentendido, que tú estabas distorsionando la verdad porque no querías verme feliz e independiente, que todavía podíamos huir juntos y comenzar de nuevo lejos de ti. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué respondiste? Jimena se dio la vuelta, su rostro ahora demostrando una determinación que me recordó a la chica fuerte que había criado. Le colgué, después bloqueé su número. Sentí un alivio tan grande que casi me derrumbo en la silla. Esa es mi hija. Todavía estoy furiosa contigo, añadió rápidamente, por la forma en que lo hiciste, frente a todos. Fue humillante. Lo sé, y lo siento por eso, pero no siento haber impedido que arruinara tu vida. Jimena se sentó de nuevo, pareciendo exhausta. ¿Qué hacemos ahora? Primero, descansamos. Te quedas aquí conmigo unos días, lejos de todo. Después, empezamos a reconstruir, un paso a la vez. ¿Y si intenta algo? Escuchaste a tu abogada. Está amenazando con demandar. Que lo intente,
respondí con firmeza. Estamos preparadas para eso. Esa tarde, mientras Ximena dormía en el cuarto que había sido suyo durante toda la infancia y adolescencia, recibí una llamada inesperada. Era la mamá de Ricardo. Señora Serrano, adaptación de apellido, dijo la voz cansada al otro lado de la línea. Mi nombre es Rebeca Menchaca. Necesitamos hablar sobre mi hijo. Y así descubrí que había mucho más en la historia de Ricardo de lo que jamás podría imaginar. La estafa que intentó aplicarle a mi hija era solo la punta del iceberg de una vida construida sobre mentiras y manipulaciones. Rebeca Menchaca tenía la voz de quien cargaba un peso inmenso desde hacía muchos años. Acordamos vernos en un café discreto en el centro de la ciudad de Puebla, adaptación de localidad, lejos de las miradas curiosas que ahora me seguían tras el escándalo de la boda. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Llegué primero y elegí una mesa en el fondo. Cuando una señora de cabello canoso y postura rígida entró, supe inmediatamente que era ella. Había algo en los ojos, el mismo tono castaño verdoso de Ricardo, pero sin el brillo calculador que yo había aprendido a reconocer en su mirada. Señora Serrano, dijo, extendiendo la mano. Gracias por verme. Sofía, por favor, respondí, indicando la silla frente a mí. Y créame, estoy tan interesada en esta conversación como usted. Rebeca pidió un té y pasó unos momentos observando el movimiento en la calle a través de la ventana, como si organizara sus pensamientos. Primero, quiero disculparme por lo que mi hijo le hizo a su familia, comenzó finalmente, y agradecerle por haber impedido que la boda sucediera. No era lo que esperaba oír. ¿Agradecerme? Si Ricardo se hubiera casado con su hija, sería la cuarta vez. Las otras 3 esposas no tuvieron una madre como usted para protegerlas. Sentí que el estómago se me hundía. ¿4 matrimonios? Pero solo tiene 30 años. Rebeca asintió tristemente. El primero fue a los 22, con una colega de la Facultad de Derecho, hija de un magistrado. El matrimonio duró 8 meses, tiempo suficiente para que él consiguiera una transferencia significativa de dinero para inversiones. La segunda fue a los 25, una doctora 10 años mayor. Duró 1 año. La tercera, su voz se quebró. La tercera casi destruye por completo a la muchacha. Él la aisló de la familia, la convenció de vender la casa que había heredado de sus padres y desapareció con el dinero. Escuché todo en silencio, sintiendo una mezcla de horror y alivio. Horror por el patrón destructivo, alivio por haber logrado impedir que Ximena se convirtiera en una víctima más. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Rebeca tomó un sorbo de té antes de responder. Porque Ricardo está planeando vengarse de usted. Me llamó anoche, furioso como nunca lo había visto. Dijo que usted arruinó todo, que iba a hacerla pagar. ¿Me amenazó? No directamente. Ricardo nunca es directo sobre sus intenciones. Es parte de lo que lo hace tan eficaz en lo que hace. Abrió su bolso y sacó un sobre. Encontré esto en su antiguo cuarto, la última vez que se quedó en nuestra casa. Pensé que debería verlo. Dentro del sobre había fotografías de otras mujeres. Algunas parecían recortes de periódicos, otras eran fotos casuales. En el reverso de cada una había anotaciones detalladas, nombres, profesiones, valor estimado de patrimonio, puntos débiles a explotar. Mantiene un archivo de posibles blancos, explicó Rebeca, con la voz embargada de vergüenza. Mujeres independientes financieramente o con acceso a recursos familiares. Al hojear las fotografías, reconocí con horror el rostro de una colega de trabajo de Ximena. Lorena, una joven arquitecta que había heredado recientemente una constructora de su padre fallecido. Dios mío, susurré. Ya tenía el siguiente blanco elegido, alguien cercano a Ximena.
probablemente para mantener acceso al círculo social de ella en caso de que necesitara más oportunidades en el futuro. ¿Cómo se volvió así?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. ¿Cómo una madre como usted crió a... ¿un monstruo?, Rebeca completó con amargura. Esa es la pregunta que me atormenta desde hace años. Mi marido y yo somos profesores, gente sencilla, honesta. Criamos a Ricardo con los mismos valores que transmitimos a nuestros alumnos, pero desde pequeño él era diferente. ¿Diferente cómo? Extremadamente encantador cuando quería algo, manipulador, capaz de mentir mirando directamente a los ojos sin demostrar remordimiento alguno. Los psicólogos dicen que son rasgos de psicopatía, concluí, y ella asintió tristemente. Intentamos tratamiento cuando era adolescente. Nada funcionó. Cuando cumplió 18 años, se negó a continuar cualquier terapia. Dijo que estaba perfectamente adaptado al mundo, y en cierto modo lo está. El mundo puede ser cruel para las personas honestas y amables, pero ofrece muchas oportunidades para alguien como Ricardo. Guardé las fotografías de nuevo en el sobre, sintiéndome contaminada solo por haberlas tocado. ¿Por qué decidió buscarme ahora? ¿Por qué no intentó impedir los otros matrimonios? Los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas. Lo intenté. La primera vez, la familia de la novia me acusó de querer sabotear el futuro de mi propio hijo por celos. La segunda, Ricardo descubrió mis planes y me amenazó. La tercera, yo estaba internada tras un derrame cerebral, que sospecho fue provocado por el estrés de lidiar con él durante todos estos años. ¿Y esta vez? Esta vez, usted ya hizo el trabajo por mí, y estoy demasiado cansada para seguir protegiendo a un hijo que se volvió irreconocible para mí. Vine porque quiero que esté preparada. Ricardo no se dará por vencido fácilmente. Nos quedamos en silencio por unos momentos, cada una perdida en sus propios pensamientos sombríos. Finalmente pregunté, ¿tiene cómplices? ¿Alguien que lo ayude en estas estafas? Rebeca dudó. Hay un amigo de la universidad que siempre aparece en sus historias. Sergio o Santiago, no estoy segura. Nunca lo conocí personalmente, pero Ricardo siempre mencionaba planes que hacían juntos. Recordé entonces un nombre que aparecía frecuentemente en las conversaciones de Jimena. Mateo, un supuesto colega de trabajo de Ricardo que ocasionalmente se unía a ellos para cenar. Creo que sé quién es, comenté, y creo que debemos alertar a las autoridades sobre él también. ¿Qué vas a hacer ahora?, Rebeca preguntó, pareciendo genuinamente preocupada. Primero, proteger a mi hija. Después, asegurar que su hijo no haga más víctimas. Nos despedimos con una extraña sensación de solidaridad. Dos mujeres unidas por el dolor causado por el mismo hombre, aunque de maneras diferentes. Conduciendo a casa, decidí no contarle inmediatamente a Jimena sobre este encuentro. Todavía estaba procesando todo lo que había sucedido. Saber que Ricardo era aún peor de lo que imaginábamos solo aumentaría su sufrimiento. Sin embargo, necesitaba actuar rápidamente para protegerla, y también para alertar a Lorena sobre el peligro que ni siquiera sabía que corría. Cuando llegué a casa, encontré a Jimena sentada en el jardín, aparentemente más tranquila que en los días anteriores. Había un aire de determinación en su rostro que me dio esperanza. «Hablé con dos personas hoy», dijo cuando me senté a su lado. «Una exnovia de Ricardo que encontré en las redes sociales y el detective privado que contrataste. Me sorprendí. ¿Hablaste con el señor Navarro?» Adaptación de apellido del investigador. Sí, quería entender todo el proceso, ver las evidencias con mis propios ojos. Hizo una pausa. Me mostró cosas que dejaste fuera de los sobres de la boda, cosas peores. No quería sobrecargarte aún más en ese momento. Jimena asintió. Entiendo eso ahora. También entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Me tomó la mano. Gracias, mamá, por salvarme de él. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente escaparon. Abracé a mi hija con toda la fuerza, sintiendo un alivio inmenso al saber que ella comprendía.
Pero ahora tenemos un problema, continuó Jimena, apartándose del abrazo. Ricardo no va a desaparecer sin más. Va a intentar vengarse. Lo sé, hija, y por eso necesitamos ser más listas que él. Esa noche comenzamos a trazar nuestro plan de defensa. Lo que no sabíamos era que Ricardo ya había iniciado su contraataque y sería más cruel de lo que podríamos imaginar. 3 días después de mi encuentro con Rebeca, el timbre sonó a las 6 de la mañana. Por los ojos hinchados del policía en mi puerta, me di cuenta de que el día sería largo. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. ¿Señora Sofía Serrano?, preguntó él consultando una tableta. Necesito que me acompañe a la delegación. Tenemos algunas preguntas sobre ciertas transacciones financieras. ¿Transacciones financieras?, repetí confundida. ¿Qué tipo de transacciones? Prefiero no discutir detalles aquí. Puede acompañarme voluntariamente o puedo volver con una orden. Jimena apareció detrás de mí, todavía en pijama. ¿Qué está pasando, mamá? No lo sé, cariño, pero voy a averiguarlo. Me dirigí al policía. Permítame cambiarme y llamar a mi abogada. Iré voluntariamente. En la delegación fui conducida a una sala pequeña y austera. Un detective de mediana edad, presentado como Gómez, puso una carpeta gruesa frente a mí. Señora Serrano, ¿usted es propietaria de la empresa Serrano Consultoría Financiera? Adaptación de nombre de empresa. Sí, respondí cautelosamente. Fundé la empresa hace 15 años. El detective Gómez abrió la carpeta y esparció algunos documentos en la mesa. Reconocí estados de cuenta bancarios, contratos y lo que parecían ser declaraciones de impuestos. Recibimos una denuncia anónima sobre posibles irregularidades fiscales y lavado de dinero involucrando a su empresa. Los documentos sugieren que usted ha transferido cantidades significativas a cuentas en el extranjero sin la debida declaración. Mi sangre se heló. Esto es completamente falso. Mi empresa opera con total transparencia. Todos nuestros clientes son legítimos y todas las transacciones están documentadas y declaradas. Entonces, ¿cómo explica estas transferencias? Empujó unos papeles hacia mí. Eran comprobantes de transferencias a cuentas en las Islas Caimán, todas aparentemente con mi firma. Estas firmas están falsificadas, respondí inmediatamente. Nunca autoricé estas transferencias y nunca mantuve cuentas en paraísos fiscales. Señora Serrano, comprendo su negativa, pero la evidencia es bastante convincente. Tenemos registros de transacciones sospechosas en los últimos 3 meses, coincidentemente comenzando en la época en que su hija se comprometió. En ese momento, todo quedó claro. Ricardo había plantado evidencias para incriminarme, probablemente preparando este plan desde hace meses, como un seguro en caso de que algo saliera mal. Esto es un montaje, afirmé con convicción. Un hombre llamado Ricardo Menchaca está intentando desacreditarme y vengarse porque impedí su boda con mi hija después de descubrir que era un estafador. El detective Gómez levantó una ceja. Ah, sí, la famosa boda cancelada. Estamos al tanto de eso. De hecho, el señor Menchaca fue quien presentó esta denuncia. ¿Y ustedes le creyeron? ¿Después de todo lo que hizo? Señora Serrano, no estamos juzgando disputas familiares. Estamos investigando posibles crímenes financieros respaldados por documentación sustancial. Mi abogada, Carmen, llegó en ese momento, interrumpiendo el interrogatorio. Tras revisar los documentos, solicitó tiempo para preparar una defensa adecuada. Mi cliente va a cooperar integralmente, garantizó. Pero necesito acceso completo a todas las evidencias y tiempo para analizarlas. Además, exijo que se considere el contexto en el que surgieron estas acusaciones. Fuimos liberadas unas horas después, con la condición de que yo no saliera de la ciudad y permaneciera disponible para más interrogatorios. En el coche, finalmente, me derrumbé. Él falsificó todo, Carmen. Documentos, firmas, estados de cuenta. ¿Cómo vamos a probarlo?
Vamos a contratar peritos en grafología para analizar las firmas. También podemos solicitar los registros originales de los bancos, que seguramente mostrarán discrepancias con esos documentos forjados. Pero Sofía, esto es serio. Ricardo está jugando a ganar y tiene recursos. ¿Qué recursos? Ni siquiera es realmente abogado. Quizás no lo sea, pero claramente tiene conexiones en el submundo de la falsificación de documentos. Y lo más preocupante, parece tener acceso a información privada de tu empresa. ¿Cómo consiguió membretes oficiales, números de cuenta, detalles de clientes? La respuesta me golpeó como un rayo. El sistema de la empresa fue hackeado hace 2 meses. En ese momento, pensamos que era solo un intento de phishing que no había resultado en nada, ya que nuestros técnicos no detectaron fuga de datos. O tu técnico no era tan bueno como el hacker contratado por Ricardo. Llegando a casa, encontré a Jimena rodeada de cajas. Estaba empacando sus cosas que habíamos traído del departamento que compartía con Ricardo. ¿Qué pasó en la delegación?, preguntó ansiosamente. Expliqué las acusaciones y nuestra teoría sobre el origen de los documentos falsificados. Ese desgraciado, murmuró ella. Tuvo acceso a mi laptop varias veces. Incluso compartí contraseñas con él cuando estábamos planeando vacaciones juntos. Y una vez me pidió que revisara un correo de la empresa mientras yo estaba en el trabajo. Dijo que era urgente y que él no podía acceder por el celular. Probablemente estaba recopilando información desde el principio, concluí. Esto era parte de su plan desde siempre. Si la boda se concretaba, él tendría acceso legítimo a todo. Si algo salía mal, tendría un plan B para destruirte, completó Jimena, horrorizada. Mamá, esto es mi culpa. Prácticamente le entregué todo. No, hija, la culpa es exclusivamente de él. Tú fuiste una víctima, al igual que yo. Esa noche, mientras intentábamos procesar los eventos del día, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Esto es solo el comienzo. Quisiste guerra, tendrás guerra. Le mostré el mensaje a Jimena. Necesitamos ir a la policía, insistió. ¿Y decir qué? No tenemos prueba de que fue él, y con la investigación en curso, cualquier alegación nuestra contra Ricardo parecerá un intento desesperado de desviar la atención de las acusaciones contra mí. Entonces, ¿qué hacemos?, pensé por un momento. Luchamos fuego con fuego. ¿Quiere guerra? Le daremos una guerra que jamás olvidará. A la mañana siguiente hice 3 llamadas. La primera fue a Rebeca Menchaca, pidiendo cualquier información adicional sobre el pasado de Ricardo. La segunda fue al investigador que había contratado originalmente, solicitando una investigación aún más profunda. La tercera fue a Lorena, la siguiente víctima potencial de Ricardo. Lorena, sé que esto va a sonar extraño, pero necesito contarte algo importante sobre un hombre llamado Ricardo Menchaca, y sobre un amigo suyo al que podrías conocer como Mateo. La reacción de Lorena me sorprendió. ¿Mateo? ¿El chico que Jimena me presentó el mes pasado? Me ha estado llamando casi todos los días, invitándome a salir. Las piezas comenzaban a encajar. Mientras Ricardo trabajaba para aislar a Jimena de mí, su cómplice Mateo ya estaba preparando el terreno para la siguiente estafa. Lorena, necesito que hagas algo por mí. Algo que podría parecer extraño, pero que puede ayudar a desenmascarar un esquema mucho mayor de lo que imaginamos. Una semana pasó desde mi visita a la delegación en la Ciudad de México, adaptación de localidad. La investigación contra mi empresa continuaba, pero Carmen había logrado demostrar suficientes inconsistencias en los documentos como para al menos evitar medidas más drásticas, como el bloqueo de cuentas o la prisión preventiva. Sin embargo, la sombra de la acusación se cernía sobre mí, ahuyentando clientes y manchando la reputación que había construido a lo largo de décadas. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Lorena había aceptado colaborar con nuestro plan. Como habíamos previsto, Mateo intensificó su acercamiento después del escándalo de la boda, probablemente dándose cuenta de que ella estaría más vulnerable debido a la preocupación por su amiga.
Ya habían salido a cenar 2 veces, y él demostraba gran interés en conocer más sobre la constructora que ella había heredado. Me sigue haciendo preguntas sobre la empresa, relató Lorena en una de nuestras reuniones secretas. Quiere saber sobre los contratos en curso, valor de mercado, si estoy pensando en vender. Todo muy sutil, como si fuera solo curiosidad profesional. ¿Y tú qué le has dicho?, pregunté. Exactamente lo que acordamos. Que estoy agobiada con la responsabilidad, que no tengo experiencia en el rubro y que la empresa está enfrentando dificultades desde la muerte de mi papá. Perfecto, asintió el señor Navarro, el investigador privado que había contratado. Necesita creer que eres un blanco fácil, alguien dispuesto a apoyarse en un experto que pueda ayudarte a administrar o vender el negocio. Nuestra estrategia era simple, pero arriesgada. Permitir que Mateo pensara que había encontrado una víctima perfecta mientras documentábamos cada paso de su acercamiento. Simultáneamente, Rebeca nos proporcionaba información sobre los lugares frecuentados por Ricardo, permitiendo que lo monitoreáramos discretamente. En el frente legal, Carmen había solicitado un análisis pericial de las firmas en los documentos presentados contra mí, y los resultados preliminares indicaban falsificación. También habíamos contratado a un especialista en seguridad cibernética que encontró evidencias de intrusión en los sistemas de mi empresa. El problema, explicó Carmen en nuestra oficina improvisada en mi sala de estar, es que, incluso probando la falsificación, todavía tenemos que explicar las transferencias bancarias que realmente ocurrieron. Pero yo nunca autoricé esas transferencias, protesté. Lo sé, Sofía, pero alguien con acceso a tus cuentas las realizó. Y mientras no descubramos quién fue y cómo consiguieron ese acceso, tú sigues siendo la principal sospechosa. Jimena, que participaba en todas las reuniones, sugirió. ¿Y si fue el propio Ricardo? ¿Y si tiene algún cómplice dentro del banco? La idea era plausible. Ricardo podría haber captado a algún empleado del banco o, más probablemente, utilizado sus talentos de manipulación para obtener información confidencial de alguien de dentro. Necesitamos un gancho, declaró el señor Navarro. Algo que atraiga tanto a Ricardo como a Mateo a una situación donde podamos documentar sus verdaderas intenciones. Fue Jimena quien tuvo la idea que lo cambiaría todo. ¿Y si finjo que quiero volver con él? No, exclamé inmediatamente. De ninguna manera. Piénsalo bien, mamá. Ricardo me conoce, o al menos cree que me conoce. ¿Creería que yo podría volver con él después de todo esto? Probablemente no. Pero, ¿y si le digo que descubrí que tú falsificaste esos documentos de la boda? ¿Que tú inventaste todo por celos o control? La sala se quedó en silencio mientras todos consideraban esta posibilidad. Es arriesgado, ponderó Carmen, pero podría funcionar. Ricardo es lo suficientemente narcisista como para creer que alguien volvería con él, especialmente si eso alimenta su narrativa de que él es la víctima. No me gusta, insistí. Es demasiado peligroso poner a Jimena en contacto con él de nuevo. No estaría realmente sola, argumentó Jimena. El señor Navarro y su equipo estarían monitoreando todo. Además, estoy segura de que Ricardo no intentaría nada físico contra mí. No es su estilo. Después de horas de debate, acordamos un plan modificado. Jimena contactaría a Ricardo no para sugerir una reconciliación inmediata, sino para expresar dudas sobre mi versión de los hechos. El objetivo sería concretar un encuentro donde él pudiera explicar su lado de la historia. Al día siguiente, Jimena envió el mensaje que habíamos preparado cuidadosamente. Ricardo, estoy confundida con todo lo que pasó. Mi mamá está enfrentando acusaciones graves y empiezo a cuestionar si no inventó esas cosas sobre ti por otros motivos. Necesitamos hablar. La respuesta llegó casi inmediatamente. Siempre supe que eventualmente verías la verdad. Tu mamá es manipuladora y está recibiendo lo que merece. Podemos vernos hoy en la noche. El lugar sugerido por Ricardo fue un restaurante discreto en las afueras de la ciudad de Guadalajara, adaptación de localidad.
equipamos a Jimena con un pequeño dispositivo de grabación y el señor Navarro posicionó a su equipo estratégicamente por el lugar. Yo quería estar presente, pero todos estuvieron de acuerdo en que sería demasiado arriesgado. Pasé las horas más angustiantes de mi vida esperando noticias, imaginando a mi hija de nuevo cerca de aquel depredador. Cuando finalmente recibí el mensaje de que el encuentro había terminado y Jimena estaba de camino a casa, casi me derrumbo de alivio. Mordió el anzuelo por completo, relató Jimena, aún temblorosa por la experiencia. No solo confesó que falsificó los documentos contra ti, sino que se presumió de lo genial que fue planear todo como un seguro en caso de que algo saliera mal. ¿Lograste grabarlo? Cada palabra. Conectó el dispositivo a la computadora y reprodujo la grabación. La voz de Ricardo sonaba confiada, casi arrogante. Tu mamá pensó que era lista, exponiéndome de esa manera. Pero yo siempre tengo un plan B, Jimena. Siempre. ¿Esos documentos contra ella? Fueron tan fáciles de falsificar que casi sentí lástima. Y lo mejor es que algunas de las transferencias realmente ocurrieron. Tu querido Mateo, que no se llama Mateo, tiene contactos interesantes en el sector bancario. ¿Entonces todo fue un montaje?, preguntamos con la voz de Jimena en la grabación. Claro que fue. Así como son falsas las acusaciones que tu mamá hizo contra mí. La diferencia es que yo supe crear evidencias convincentes. Ella solo tenía suposiciones y coincidencias. Había más, mucho más. Ricardo detalló cómo había manipulado a Jimena desde el principio, cómo planeaba acceder a mi patrimonio a través de ella, y cómo estaba coordinando con Mateo la siguiente estafa involucrando a Lorena. Esto es oro, declaró Carmen después de escuchar la grabación completa. Con esto, podemos no solo desmontar el caso contra ti, sino iniciar un proceso penal contra Ricardo. Al día siguiente, llevamos la grabación a la delegación, pero el detective Gómez parecía escéptico. Las grabaciones pueden ser manipuladas, señora Serrano, y aunque sea auténtica, fue obtenida sin el conocimiento o consentimiento del señor Menchaca, lo que plantea dudas sobre su admisibilidad. Pero confiesa crímenes, protesté. Usted debe entender que necesitamos seguir protocolos legales. Voy a remitir esto para análisis, pero no puedo prometer nada. Salimos de la delegación frustradas, pero no derrotadas. Ahora teníamos una pieza crucial del rompecabezas, la confesión de Ricardo. El siguiente paso era encontrar el vínculo entre él y las transferencias bancarias reales. Y para eso necesitábamos a Lorena de nuevo. Mateo me invitó a cenar a su casa mañana, informó ella cuando nos reunimos esa noche. Dijo que tiene una propuesta de negocios que podría interesarme. Perfecto, respondió el señor Navarro. Es nuestra oportunidad de descubrir más sobre su operación y posiblemente identificar el contacto en el banco. El plan era arriesgado. Lorena iría equipada con dispositivos de grabación aún más sofisticados, y el señor Navarro se quedaría monitoreando desde el coche, listo para intervenir si era necesario. Debería mostrar interés en la propuesta, cualquiera que fuera, e intentar obtener la máxima información sobre cómo operaban Mateo y Ricardo. A la noche siguiente, mientras Lorena se preparaba para el encuentro, recibí una llamada inesperada de Rebeca Menchaca. Señora Serrano, acabo de recibir una visita de mi hijo. Su voz sonaba temblorosa. Sabe que hablé con usted, y creo que sabe sobre el plan de ustedes con esa muchacha, Lorena. Mi corazón se heló. ¿Cómo podría saberlo? No estoy segura, pero mencionó algo sobre escuchar conversaciones. Creo que podrían estar siendo monitoreadas. Inmediatamente intenté llamar a Lorena, pero ella ya había salido para el encuentro. Llamé entonces al señor Navarro, quien prometió redoblar la vigilancia. Lo que no sabíamos era que Ricardo y Mateo habían preparado una trampa propia, una que pondría todos nuestros planes en riesgo y nuestras vidas en peligro. La noche se alargaba mientras esperábamos noticias de Lorena y del señor Navarro. El reloj marcaba las 22:30 cuando mi teléfono finalmente sonó. No era Lorena, ni el investigador,
sino un número desconocido. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. ¿Quién habla?, contesté, sintiendo un nudo en el pecho. Sofía Serrano. La voz masculina sonaba distorsionada, probablemente a través de algún dispositivo. Si quiere ver a su amiga Lorena de nuevo, venga al almacén abandonado de su constructora. Sola, tiene 30 minutos. ¿Quién habla? ¿Qué le hicieron a Lorena? El reloj corre, señora Serrano. 30 minutos, sola, sin policía, sin su investigador privado. Sabremos si no sigue las reglas. La llamada se cortó antes de que pudiera hacer más preguntas. Mamá, ¿quién era? Jimena estaba a mi lado, tensa y pálida. Creo que Ricardo o Mateo tienen a Lorena. Mis manos temblaban mientras intentaba llamar al señor Navarro, pero solo me daba el buzón de voz. Dios mío, algo salió mal, terriblemente. Necesitamos llamar a la policía, insistió Jimena. Dijeron sin policía. Y después de todo lo que pasó, no estoy segura de que podamos confiar en ellos. El detective Gómez parecía predispuesto a creerle a Ricardo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me quedé en silencio por unos segundos, pensando frenéticamente. Voy a ir. Mamá, no, es obviamente una trampa. Lo sé, pero no puedo dejar a Lorena en peligro. Solo está en esto por nuestra culpa. Entonces voy contigo. No, Jimena. Te quedas aquí y haces lo siguiente. Si no llamo en 1 hora, envía toda nuestra evidencia a Carmen y al detective Gómez, junto con la dirección del almacén, y llama a aquella reportera del periódico local que siempre cubrió nuestras acciones benéficas. Siempre le caí bien y dudo que rechace una historia bombástica como esta. Mientras conducía hacia el almacén abandonado en las afueras de la ciudad de Monterrey, adaptación de localidad, intenté de nuevo contactar al señor Navarro. Nada. El miedo crecía dentro de mí como una ola oscura, pero seguí conduciendo. Lorena se había arriesgado por nosotras. No podía abandonarla ahora. El almacén era un edificio industrial decrépito, rodeado por un terreno baldío. Estacioné el coche en la entrada y tomé mi bolso, donde había puesto un pequeño gas pimienta y mi propia grabadora. Si Ricardo quería atraerme a una trampa, al menos documentaría todo. La puerta de metal rechinó cuando la empujé. El interior estaba tenuemente iluminado por unas cuantas lámparas de emergencia, creando sombras fantasmales entre las pilas de materiales de construcción abandonados. ¿Lorena?, llamé, mi voz haciendo eco por el espacio vacío. Estoy aquí, sola, como pidieron. Escuché pasos y me di la vuelta rápidamente. Ricardo emergió de las sombras, vistiendo un traje impecable como si estuviera yendo a una cena de negocios y no a un secuestro. Sofía, siempre tan predecible, sabía que vendrías corriendo a salvar a una amiga. ¿Dónde está Lorena? Él sonrió, esa sonrisa encantadora que probablemente había conquistado a tantas mujeres antes de arruinarlas. Está indispuesta por el momento. Si la lastimaste, por favor, no soy un monstruo. Simplemente está teniendo una larga conversación con Mateo sobre los peligros de espiar a las personas. Di un paso adelante. ¿Qué quieres, Ricardo? ¿Dinero? ¿Es eso? ¿Cuánto para dejarnos en paz a mi hija, a Lorena y a mí de una vez por todas? Ricardo se rió, un sonido frío que resonó por las paredes metálicas. ¿En serio crees que se trata de dinero? Claro, el dinero es agradable, pero lo que realmente me mueve es el desafío, el juego. ¿Esto es un juego para ti? ¿Arruinar vidas? No arruino vidas, Sofía. Simplemente tomo ventaja de personas ingenuas que confían demasiado. Es selección natural. Los fuertes prosperan, los débiles sufren. ¿Y tú te consideras fuerte?, pregunté con desprecio. ¿Un hombre que necesita mentir, engañar y manipular para conseguir lo que quiere? Su sonrisa vaciló por un instante. Lo suficientemente fuerte para destruir tu reputación. Lo suficientemente fuerte para hacer que tu hija dudara de ti,
aunque fuera brevemente, y lo suficientemente fuerte para traerte hasta aquí, exactamente donde te quiero. ¿Qué pretendes hacer? ¿Matarme? ¿Añadir homicidio a tu lista de crímenes? Ricardo caminó lentamente a mi alrededor, como un depredador evaluando a su presa. No, nada tan dramático. Solo quiero que firmes algunos documentos. Sacó un sobre de su saco y me lo extendió. Dentro había una confesión meticulosamente redactada donde yo admitía haber inventado todas las acusaciones contra él por celos y un deseo enfermizo de controlar a mi hija. También había una declaración cediéndole una indemnización sustancial por daños morales. ¿De verdad crees que voy a firmar esto? Creo que lo harás cuando entiendas completamente tu situación. Consultó su reloj. En este momento, Mateo está con Lorena. Y si no firmas en 5 minutos, me temo que podría perder la paciencia. Quiero ver a Lorena primero, exigí. ¿Cómo sé que está bien? Ricardo suspiró, como si estuviera lidiando con una niña terca, y tomó su celular. Tras marcar un número, lo puso en altavoz. Mateo, nuestra invitada quiere una prueba de vida. Un momento, respondió una voz masculina. Escuchamos sonidos de movimiento, luego la voz de Lorena. Sofía, no vengas. Planean. Su voz fue cortada abruptamente. ¿Satisfecha? Preguntó Ricardo, guardando el teléfono. Ahora los documentos. Mi mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba ganar tiempo, mantener a Ricardo hablando mientras pensaba en una salida. La grabadora en mi bolso estaba registrando todo, pero eso no ayudaría si no lográbamos salir de allí. ¿Cómo hiciste las transferencias bancarias?, pregunté, fingiendo interés. Fue realmente brillante, tengo que admitirlo. Ricardo sonrió, su ego claramente acariciado por el elogio. Mateo tiene un hermano que trabaja en tu banco. Fue fácil conseguir acceso. Las transferencias fueron legítimas, solo que no autorizadas por ti. Un detalle técnico, pero importante. ¿Y las firmas? ¿Las falsificaste tú mismo? Tengo talentos diversos, respondió con falsa modestia. Pero basta de charla. Firma los documentos. Miré los papeles en mis manos, luego a Ricardo. ¿Y si me niego? Su sonrisa desapareció. Entonces Lorena sufre las consecuencias. Y después tu hija. Y finalmente, tú. Fue en ese momento que noté un movimiento en las sombras detrás de Ricardo. Una figura se movía silenciosamente entre los materiales de construcción apilados. «Estás faroleando», dije, elevando mi voz para enmascarar cualquier sonido. Mateo no lastimaría a Lorena seriamente. Sería muy fácil rastrear hasta ustedes. Ricardo se encogió de hombros. Los accidentes suceden en almacenes abandonados, especialmente con personas que se entrometen en negocios ajenos. La figura en las sombras estaba más cerca ahora. Reconocí al señor Navarro, moviéndose silenciosamente con lo que parecía ser un arma. Una última pregunta, continué, tratando de mantener a Ricardo concentrado en mí. ¿Por qué Jimena? De todas las mujeres que podrías haber elegido, ¿por qué mi hija? Porque tú eras el verdadero blanco, Sofía, respondió, sin darse cuenta de la aproximación detrás de él. Jimena era solo el medio para llegar a ti y a tu dinero. Siempre investigo mis marcas cuidadosamente. Mujeres de éxito, independientes, con patrimonio significativo y una única hija. El patrón perfecto. ¿Entonces yo no fui la primera? Ni serás la última, a menos que firmes esos papeles ahora. Fue en ese momento que el señor Navarro hizo su movimiento. «No te muevas, Ricardo», ordenó, presionando el arma contra la espalda del estafador. «Manos donde pueda verlas». Ricardo se congeló, pero su rostro permaneció extrañamente tranquilo. «Trajiste refuerzos», predecible pero decepcionante. «¿Dónde está Lorena?», pregunté, ahora que teníamos ventaja. Antes de que Ricardo pudiera responder, escuchamos el sonido de pasos acercándose rápidamente. 2 hombres corpulentos emergieron de las sombras, ambos armados. ¿De verdad crees que vendría solo? Ricardo se rió. Estos señores son profesionales,
no investigadores aficionados. Señor Navarro, sugiero que baje su arma antes de que esto se ponga desagradable. Estábamos acorralados. El señor Navarro dudó, claramente evaluando las probabilidades, luego bajó lentamente su arma. Sensato, comentó Ricardo. Ahora, ¿dónde estábamos? Ah, sí, estabas a punto de firmar una confesión. Fue cuando escuchamos el ruido, un estruendo ensordecedor seguido de gritos y el sonido de cristales rompiéndose. Luces potentes iluminaron el almacén a través de las ventanas rotas. ¡Policía! ¡Todos al suelo! ¡Ahora! Las puertas del almacén fueron derribadas y policías armados invadieron el espacio. Ricardo palideció, finalmente perdiendo la compostura. ¿Qué? ¿Cómo? Balbuceó, mirando frenéticamente a su alrededor. El dispositivo de rastreo en mi coche, respondí, sin poder contener una sonrisa. ¿De verdad pensaste que vendría completamente desprevenida? Cuando los policías nos alcanzaron, reconocí al detective Gómez liderando la operación. «Señora Serrano, ¿está ilesa?» «Sí, pero necesitamos encontrar a Lorena. Está en peligro». Ricardo fue inmovilizado y esposado, al igual que sus dos matones. El señor Navarro inmediatamente mostró sus credenciales a los policías, explicando la situación. «Mateo está con Lorena», informé al detective Gómez. Ricardo habló con él por teléfono hace pocos minutos. El detective asintió e inmediatamente organizó un equipo para rastrear la señal del celular de Ricardo. En menos de 10 minutos recibimos la confirmación. Habían localizado a Mateo y Lorena en una casa en las afueras de la ciudad, no lejos de allí. «Está bien», informó Gómez tras recibir el reporte por radio, asustada pero físicamente ilesa. Mientras Ricardo era llevado al coche policial, se detuvo brevemente a mi lado. «Esto no ha terminado, Sofía. No tienes idea de quién soy realmente o de lo que soy capaz». «De hecho, Ricardo», respondí con calma, «creo que ahora todos sabemos exactamente quién eres. Un defraudador, un manipulador y ahora un criminal condenado». Cuando finalmente salimos de aquel almacén sombrío, la adrenalina comenzó a disminuir, dejándome temblorosa y exhausta. El señor Navarro me acompañó hasta mi coche. «¿Cómo supiste que necesitábamos ayuda?», pregunté. «Intenté llamarte varias veces. Cuando perdí contacto con Lorena, activé nuestro protocolo de emergencia. Seguí la señal del rastreador que habíamos instalado en tu broche. Cuando vi hacia dónde estaba siendo llevada, contacté al detective Gómez. Pero él no creía en nosotras. ¿Por qué ayudaría ahora?». El señor Navarro sonrió. «Digamos que presenté algunas evidencias que él no podía ignorar. La grabación de Jimena con Ricardo fue solo el comienzo. Teníamos mucho más». En la delegación nos reencontramos con Lorena y Jimena, quien había sido traída por precaución. Las siguientes horas se dedicaron a declaraciones formales y al montaje del caso contra Ricardo y Mateo. El hermano de Mateo en el banco fue identificado y detenido para interrogatorio. Las falsas acusaciones contra mí fueron retiradas y los documentos forjados fueron enviados a peritaje oficial, donde seguramente confirmarían lo que ya sabíamos. Todo no era más que un elaborado montaje. Cuando finalmente fuimos liberadas, el sol ya nacía en el horizonte. Estábamos exhaustas, pero vivas, y por primera vez en semanas, libres de la sombra de Ricardo Menchaca. «¿Qué pasó exactamente?», le pregunté a Lorena cuando nos sentamos en una cafetería cercana a la delegación, esperando recuperar nuestras fuerzas antes de ir a casa. «Todo iba conforme al plan», explicó ella, las manos aún temblorosas sosteniendo la taza de café. «Mateo me llevó a cenar y comenzó a hablar sobre una oportunidad de negocios. Sugirió que vendiera la constructora e invirtiera el dinero en un proyecto que él estaba organizando. Todo muy vago, pero prometedor. ¿Y luego? Estaba grabando todo, como acordamos, pero en un momento dado me pidió ver mi celular. Dijo que quería mostrarme el sitio web de tal proyecto. Cuando le entregué el aparato, inmediatamente lo apagó y le quitó la batería. Hizo una pausa.
Fue cuando me di cuenta de que había cometido un error terrible. ¿Encontró el dispositivo de grabación? No inmediatamente. Seguí fingiendo interés, tratando de ganar tiempo. Pero entonces recibió una llamada de Ricardo. Habló algo en código. Poco después, sugirió que fuéramos al almacén abandonado de la constructora para evaluar el potencial del espacio. Fue cuando supe que estaban tramando algo mayor. Jimena, que escuchaba atentamente, preguntó: ¿Cómo descubrió nuestro plan? Ricardo mencionó algo sobre su querido detective Gómez. Respondí, las piezas finalmente encajando. Creo que el detective estuvo involucrado desde el principio, o al menos fue sobornado para proporcionar información sobre nuestra investigación. ¿Y qué hizo que cambiara de opinión y viniera a ayudarnos?, cuestionó Lorena. El señor Navarro, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. Envié copias de todas nuestras evidencias al delegado en jefe, superior de Gómez. Mencioné específicamente algunas llamadas sospechosas entre Gómez y Ricardo. Creo que se dio cuenta de que el juego estaba cambiando y decidió elegir el lado ganador. ¿Entonces se acabó?, preguntó Jimena, esperanza en su voz. ¿Ricardo va a la cárcel y podemos seguir nuestras vidas? Casi, respondió el señor Navarro. Aún tenemos que testificar en el juicio, pero con las evidencias acumuladas no hay duda de que será condenado. Falsificación, extorsión, secuestro, fraude. La lista de crímenes es extensa. ¿Y las otras víctimas?, pregunté. ¿Las exesposas que Rebeca mencionó? Ya estamos en contacto con ellas, garantizó el investigador. Algunas están dispuestas a testificar, lo que fortalecerá aún más el caso. Esa mañana, mientras el desayuno era servido a nuestro alrededor, tuve finalmente la sensación de que la tormenta había pasado. Jimena parecía más ligera, casi como la hija que conocía antes de que Ricardo entrara en nuestras vidas. ¿Sabes qué es extraño, mamá?, comentó ella, observando el movimiento en la calle a través de la ventana de la cafetería. Una parte de mí todavía se pregunta si hubo algún momento genuino con él, si en algún instante, entre todas las mentiras, existió algo real. Cubrí su mano con la mía. Las personas como Ricardo no son capaces de sentimientos genuinos, querida. Imitan emociones que nunca experimentaron realmente. Creo que eso fue lo que me atrajo, reflexionó. La perfección de la actuación. Era como si supiera exactamente qué decir, cuándo decirlo, cómo actuar en cada momento. Porque él te estudió, observé suavemente. Nos estudió a todos, como un depredador estudiando a sus presas. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Jimena finalmente. Vivir, respondí simplemente. Reconstruiremos lo que fue dañado, y quizás, si tenemos el valor, usaremos nuestra experiencia para ayudar a otras personas. 3 meses pasaron desde la noche en el almacén abandonado. El verano había llegado con toda su fuerza, transformando la ciudad de Ciudad Juárez, adaptación de localidad, en un horno de concreto, pero dentro del tribunal climatizado me sentía extrañamente fría mientras observaba a Ricardo ser conducido al banquillo de los acusados. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Él aún mantenía esa postura elegante, el rostro impasible, como si estuviera participando en un evento social desagradable y no en su propio juicio por múltiples acusaciones penales. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y me di cuenta de que, incluso ahora, no demostraba remordimiento alguno. Jimena se sentó a mi lado, apretando mi mano cuando los procedimientos comenzaron. En las últimas semanas, ella se había sumergido en terapia intensiva, tratando de comprender cómo había sido manipulada tan completamente. El proceso de sanación sería largo, pero ella ya demostraba señales de la fuerza y determinación que siempre admiré en ella. El estado contra Ricardo Menchaca y Mateo Cardoso, anunció el juez, dando inicio a la sesión. Las acusaciones eran extensas,
falsificación de documentos, extorsión, fraude, secuestro, conspiración, falsedad ideológica. La lista parecía interminable. Mateo había aceptado un acuerdo con la fiscalía, aceptando testificar contra Ricardo a cambio de una sentencia reducida. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hasta el estrado sintiendo el peso de todas las miradas. El fiscal, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes, me guió a través de los eventos de los últimos meses. Relaté cómo Ricardo había intentado aislar a Jimena de mí, cómo había amenazado a mi empresa con documentos falsificados, cómo había orquestado el secuestro de Lorena. Durante el interrogatorio del abogado defensor, Ricardo se mantuvo calmado, ocasionalmente inclinándose para susurrar algo al oído de su representante legal. El abogado intentó pintarme como una madre controladora y posesiva, desesperada por mantener el poder sobre su hija adulta. Intentó sugerir que yo había fabricado evidencias contra Ricardo por puros celos y miedo a perder influencia. «Señora Serrano», preguntó con falsa cordialidad, «¿no es verdad que usted siempre desaprobó las relaciones de su hija?» «No, eso es completamente falso», respondí con calma. «Siempre apoyé las decisiones de Jimena, siempre y cuando fueran saludables y genuinas». ¿Y quién define lo que es saludable y genuino? ¿Usted, como juez autoconstituida de las relaciones de su hija? El fiscal se levantó. «Objeción, señor juez», argumentativo. «Aceptada», respondió el juez. «Reformule la pregunta, doctor». El abogado cambió de táctica, intentando desacreditar el trabajo del investigador privado y sugiriendo que las grabaciones podrían haber sido editadas o manipuladas. Pero cada uno de sus intentos fue cuidadosamente rebatido con evidencias forenses, testimonios corroborativos y la propia confesión de Mateo. Cuando Rebeca Menchaca testificó sobre los matrimonios anteriores de Ricardo y su historial de comportamiento manipulador, sentí un destello de compasión por la mujer que había criado a un hijo que se había convertido en un depredador. Su rostro mostraba décadas de dolor y culpa, aunque la terapeuta de Jimena había enfatizado repetidamente que los padres no son responsables de todas las elecciones de sus hijos adultos. El juicio duró 2 semanas completas. Cada día traía nuevas revelaciones sobre la extensión de las actividades criminales de Ricardo. Además de las 3 exesposas mencionadas por Rebeca, surgieron evidencias de al menos otras 4 mujeres que habían sido blanco de él, aunque no habían llegado a casarse. El patrón era siempre el mismo: identificar mujeres vulnerables con acceso a recursos significativos, aislarlas de sus redes de apoyo y luego extraer el máximo de ventajas financieras antes de desaparecer. En el penúltimo día, Ricardo sorprendió a todos decidiendo testificar en su propia defensa. Subió al estrado con la misma confianza inquebrantable de siempre, como si estuviera a punto de dar una conferencia inspiradora y no luchando para evitar décadas de prisión. «Señor Menchaca», preguntó su abogado, «¿cómo responde usted a estas acusaciones?» Ricardo se ajustó la corbata y miró directamente al jurado. «Soy víctima de una campaña de difamación orquestada por una mujer que no pudo aceptar que su hija estaba creciendo y siguiendo su propio camino. Su actuación fue impecable. Admitió ciertas imprecisiones en su currículum, pero insistió en que sus sentimientos por Jimena eran genuinos. Negó vehementemente cualquier implicación en la falsificación de documentos contra mi empresa o en el secuestro de Lorena, sugiriendo que Mateo había actuado por cuenta propia. «¿Y qué hay de sus exesposas?», preguntó el fiscal durante el contrainterrogatorio. «¿Todas ellas también están conspirando contra usted?» «Mis matrimonios anteriores terminaron por incompatibilidades naturales», respondió Ricardo suavemente. «Lamento que esas mujeres se hayan sentido dolidas, pero transformar decepciones románticas en acusaciones criminales es por lo menos cuestionable». El fiscal entonces presentó las anotaciones encontradas en el cuarto de Ricardo en casa de sus padres. Fotografías de mujeres con detalles sobre sus patrimonios y vulnerabilidades. «¿Y esto, señor Menchaca?».
¿También son solo incompatibilidades naturales? Por un breve instante, la máscara de Ricardo vaciló. Un destello de rabia cruzó sus ojos antes de que pudiera recomponer la expresión serena. Soy un hombre organizado. Me gusta conocer bien a las personas con las que me relaciono. Incluyendo su patrimonio neto y, cito directamente de sus anotaciones, puntos débiles a explotar. La deliberación del jurado fue sorprendentemente breve. Después de solo 5 horas, regresaron con el veredicto. Culpable en todas las acusaciones. Ricardo permaneció impasible cuando el juez anunció la sentencia. 22 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, antes de cumplir al menos 15 años. Cuando los oficiales se acercaron para llevárselo, Ricardo se giró en mi dirección. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron de nuevo. No había odio en sus ojos, ni rabia, ni siquiera frustración. Solo una curiosidad fría, como si yo fuera un espécimen interesante que había reaccionado de manera inesperada en un experimento. Se acabó, susurró Jimena a mi lado, apretando mi mano. Finalmente, se acabó. Pero mientras observaba a Ricardo ser conducido fuera del tribunal, no estaba segura de si algo que involucrara a una persona como él alguna vez realmente terminaría. En las semanas siguientes al juicio, nuestra vida lentamente comenzó a regresar a la normalidad. Mi empresa recuperó su reputación tras la retirada de todas las acusaciones falsas. Jimena volvió al trabajo, aunque decidió cambiarse de departamento para evitar las miradas curiosas y los susurros de colegas que habían asistido a la casi boda. Lorena, quizás la más transformada por la experiencia, decidió asumir activamente el control de la constructora que había heredado, en lugar de venderla como planeaba originalmente. Me di cuenta de que soy más fuerte y más capaz de lo que jamás imaginé, explicó durante una de nuestras cenas regulares. Fue durante una de esas cenas, 6 meses después del juicio, que Jimena trajo la idea que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. He estado pensando, dijo ella, girando distraídamente la copa de vino. ¿Cuántas mujeres pasan por lo que pasamos sin tener los recursos o el conocimiento para defenderse? Probablemente miles, respondió Lorena. ¿Y si pudiéramos hacer algo al respecto? Continuó Jimena. ¿Y si creamos una organización para ayudar a víctimas de estafadores románticos y depredadores financieros? Miré a mi hija con una mezcla de sorpresa y orgullo. La chica vulnerable que casi había caído en la trampa de Ricardo ahora proponía usar su experiencia para proteger a otras personas. ¿Qué tipo de organización estás imaginando?, pregunté. Una fundación que ofrezca apoyo legal, investigativo y emocional, que eduque a las personas sobre las señales de alerta, que cree una red de apoyo para quienes están pasando por situaciones similares. Necesitaríamos financiamiento, estructura, profesionales, comencé a enumerar, mi mente analítica ya planeando. Yo podría contribuir, ofreció Lorena inmediatamente. La constructora tiene recursos y esta es una causa que me toca personalmente. El señor Navarro también podría ayudar, sugirió Jimena. Él conoce el lado investigativo mejor que nadie. Mientras la conversación fluía, sentí una creciente sensación de propósito. Lo que habíamos vivido era horrible, pero quizás podría transformarse en algo positivo. Quizás podríamos evitar que otras Jimenas, otras Lorena, otras Sofías pasaran por la misma pesadilla. 3 semanas después, estábamos en mi oficina con abogados elaborando los estatutos de la Fundación Nuevo Amanecer, adaptación de nombre de fundación, una organización sin fines de lucro dedicada a identificar, exponer y combatir a estafadores románticos y depredadores financieros. Rebeca Menchaca fue una de las primeras en ofrecer apoyo, aceptando participar en programas educativos donde compartiría su perspectiva única como madre de alguien como Ricardo. Si puedo impedir que tan solo una familia pase por lo que pasamos, ya habrá valido la pena, dijo, los ojos aún cargados de culpa, pero también de determinación. El lanzamiento oficial de la fundación ocurrió en un evento discreto pero poderoso.
Invitamos a sobrevivientes, abogados, psicólogos, investigadores y representantes de los medios. Jimena, a quien jamás imaginé ver hablando en público después del trauma de la casi boda, subió al escenario y compartió su historia con una valentía que me dejó sin palabras. «Mi nombre es Jimena Serrano», comenzó, la voz firme a pesar del nerviosismo evidente. «Hace un año, casi me caso con un hombre que planeaba usarme para llegar a mi madre y su patrimonio. Mintió sobre todo, su educación, su carrera, su familia, sus sentimientos por mí, y yo le creí cada palabra». La sala permaneció en absoluto silencio mientras ella continuaba. Lo más aterrador no fue descubrir que era un mentiroso. Fue darme cuenta de cómo me había vuelto irreconocible para mí misma durante nuestra relación. Cómo me había alejado de las personas que realmente me amaban. Cómo había ignorado todas las señales de alerta porque él sabía exactamente qué decir para manipularme. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro mientras ella hablaba. No solo por el orgullo que sentía, sino por la comprensión dolorosa de cuántas otras personas podrían estar en ese exacto momento, viviendo situaciones similares sin el apoyo que nosotras tuvimos. La Fundación Nuevo Amanecer nace hoy con una misión simple pero vital: asegurar que nadie necesite enfrentar a estos depredadores solo, que nadie tenga que elegir entre creerle a un manipulador o a su propia intuición, que nadie sea aislado de su red de apoyo al punto de no tener a dónde ir. Cuando Jimena terminó su discurso, la sala entera se levantó en aplausos. Periodistas tomaban notas furiosamente. Representantes de otras organizaciones se acercaban para discutir alianzas. Sobrevivientes como las exesposas de Ricardo compartían lágrimas y abrazos, finalmente encontrando un espacio donde sus historias no solo eran creídas, sino valoradas. Rebeca Menchaca se acercó a mí mientras yo observaba a Jimena ser entrevistada por una reportera. «Su hija es extraordinaria», comentó. «Tiene su fuerza». «Y la suya propia también», respondí. «Siempre la tuvo, incluso cuando momentáneamente opacada por su hijo». Rebeca asintió tristemente. «Ricardo envió una carta desde la cárcel la semana pasada. Todavía insiste en que todo fue un malentendido, que un día me mostrará la verdad». «¿Y qué hizo con la carta?» «Se la entregué al terapeuta de la fundación como ejemplo de manipulación continuada». Ricardo puede estar tras las rejas, pero su capacidad de distorsionar la realidad permanece intacta. Observé el salón repleto de personas unidas por experiencias dolorosas, pero también por la determinación de crear algo significativo a partir de ellas. En algún lugar, imaginé, había otros Ricardo y Mateo estudiando a sus próximas víctimas. Pero ahora, al menos algunas de esas víctimas potenciales tendrían acceso a recursos y apoyo que no teníamos cuando comenzó nuestra prueba. Esa noche, al regresar a casa con Jimena, encontramos un ramo de flores en el pórtico. La tarjeta decía simplemente: «Gracias por salvar a mi hija. Impidieron que nuestra familia fuera destruida». No había firma, pero supuse que era de la madre de alguna joven que, gracias a nuestra recién formada fundación, había escapado de las garras de un depredador como Ricardo. Jimena tomó la tarjeta y la leyó silenciosamente. Luego me miró con una sonrisa genuina, algo que se había vuelto progresivamente más frecuente en los últimos meses. «Valió la pena, ¿verdad?», preguntó suavemente. Abracé a mi hija, sintiendo el aroma familiar de su champú, tan reconfortante después de todo lo que habíamos enfrentado. «Cada segundo», respondí, «cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo, todo valió la pena para tenerte de vuelta, segura y fuerte». Hoy, mientras entrábamos juntas a casa, me di cuenta de que Ricardo, en su arrogancia, había cometido un error fatal. Creyó que al separarnos nos debilitaría, que al alejarme de Jimena lograría controlarnos a ambas. Pero lo que él no entendió, y quizás nunca entendería en su incapacidad de comprender las conexiones genuinas, es que algunos lazos solo se fortalecen cuando son puestos a prueba.
El lazo entre madre e hija era uno de ellos. Y ese, ni siquiera el más hábil de los manipuladores podría romper. El sol de la tarde bañaba el jardín de la casa, donde decenas de personas conversaban, reían y celebraban. Globos de colores decoraban la entrada, y una pancarta con las palabras «1 año de fundación Nuevo Amanecer, 237 familias protegidas», se extendía sobre la mesa principal. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Observé la escena de pie en la terraza, con una copa de espumante en la mano, el corazón desbordante de una mezcla compleja de emociones. Orgullo, principalmente. Orgullo de lo que habíamos construido a partir de tanto sufrimiento. Jimena circulaba entre los invitados con una confianza que me recordaba a la joven que era antes de Ricardo. Pero había algo nuevo también. Una sabiduría en los ojos. Una comprensión más profunda de la naturaleza humana que solo viene después de enfrentar sus sombras. «Su hija tiene un don natural para esto», comentó el señor Navarro, acercándose con un plato de botana. Ahora oficialmente, el director de investigaciones de la Fundación se había convertido en un amigo cercano y consejero confiable. «Siempre tuvo facilidad con las personas», respondí. Irónicamente, fue eso lo que la convirtió en un blanco tan atractivo para Ricardo. Su apertura, su disposición a ver lo mejor en los demás. La diferencia es que ahora puede equilibrar esa apertura con una mirada más crítica. Era verdad. Jimena se había vuelto excepcionalmente hábil en identificar señales de manipulación y comportamiento predatorio. Su programa de conferencias para universidades y empresas siempre tenía lista de espera, y el manual que desarrolló sobre señales de alerta en relaciones había sido adoptado por diversas organizaciones de apoyo a víctimas. Lorena se unió a nosotras, radiante en un vestido rojo que reflejaba la confianza de la mujer de negocios exitosa que se había convertido. La constructora que heredó estaba prosperando bajo su liderazgo, y una parte significativa de las ganancias financiaba la fundación. «Acabo de recibir una llamada», anunció ella entusiastamente. «La enmienda a la ley de crímenes cibernéticos que propusimos fue aprobada. Ahora la creación de perfiles falsos con objetivo de fraude romántico o financiero tiene pena específica y agravada». Levantamos nuestras copas en un brindis silencioso. Era una victoria significativa después de meses de cabildeo y concientización con legisladores. «¿Cómo está Rebeca?», preguntó Lorena. La madre de Ricardo se había convertido en una aliada improbable pero valiosa, participando en programas de concientización sobre señales tempranas de comportamiento manipulador en niños y adolescentes. «Mejor, creo», respondí. «El grupo de apoyo para familiares ha ayudado. Finalmente, está comprendiendo que no puede responsabilizarse por las elecciones de Ricardo». «¿Y él? ¿Alguna noticia?». Dudé antes de responder. Ricardo era raramente mencionado en nuestras conversaciones, como si decir su nombre pudiera conjurar su presencia. Por lo que sé, sigue manteniendo la misma postura en la cárcel. Encanto superficial, manipulación constante. Ya conquistó privilegios que a otros reclusos les tomaría años obtener. El señor Navarro negó con la cabeza. Depredadores como él nunca cambian realmente. Solo adaptan sus tácticas al ambiente en el que se encuentran. Una brisa suave agitó los árboles del jardín, trayendo el aroma de las flores que yo había plantado en primavera. Flores amarillas, las favoritas de Jimena desde la infancia. Un símbolo de nuevo amanecer después del invierno riguroso que habíamos enfrentado. «Mamá», llamó Jimena desde el medio del jardín. «Ven, es hora del discurso». Bajé los escalones de la terraza, consciente de las miradas que me seguían. Para muchos de los presentes, yo era un símbolo de resistencia. La madre que había enfrentado a un depredador para proteger a su hija y, en el proceso, creado un sistema de protección para cientos de otras.
El pequeño escenario improvisado estaba decorado con el logo de la fundación, un rompecabezas siendo armado, simbolizando cómo pequeñas pistas, cuando se conectan, revelan la imagen completa de una relación abusiva. Jimena me abrazó antes de pasarme el micrófono. «Todo tuyo», susurró. Miré a la audiencia diversificada. Sobrevivientes de estafas románticas, familiares en busca de orientación, profesionales dedicados a combatir este tipo de crimen, patrocinadores que habían contribuido con recursos y conocimiento, todos unidos por una comprensión compartida de la devastación que los manipuladores pueden causar. Hace poco más de un año, comencé. Yo estaba en un comedor, escuchando al hombre que debía casarse con mi hija decirme que el mejor regalo de bodas sería mi desaparición completa de sus vidas. Un murmullo recorrió la audiencia. Incluso aquellos que ya conocían la historia parecían impactados al escuchar la crudeza de aquel momento fundamental. Esa noche tomé una decisión que lo cambiaría todo. Decidí que, en lugar de desaparecer, me volvería más presente que nunca. No solo en la vida de mi hija, sino en la lucha contra depredadores como aquel que casi destruye a nuestra familia. Hice una pausa, buscando el rostro de Jimena en la multitud. Ella sonreía, animándome a continuar. En el último año, la Fundación Nuevo Amanecer ayudó a 237 familias a identificar y escapar de situaciones similares. Proporcionamos apoyo legal para 42 procesos contra estafadores románticos. Capacitamos a 15 investigadores privados en técnicas específicas para este tipo de caso. Creamos 7 grupos de apoyo en diferentes ciudades. Y, lo más importante, comenzamos a cambiar la narrativa sobre víctimas de manipuladores. Aplausos espontáneos interrumpieron mi discurso. Esperé a que disminuyeran antes de continuar, porque la verdad es que nadie es inmune. No importa cuán inteligente, independiente o exitoso seas, los manipuladores estudian a sus víctimas cuidadosamente. Identifican vulnerabilidades específicas, personalizan sus enfoques, y cuando nos damos cuenta de lo que está pasando, frecuentemente ya estamos aislados de nuestra red de apoyo, dudando de nuestra propia percepción de la realidad. Vi cabezas asintiendo en reconocimiento. Esa era una experiencia compartida por todos allí. El momento terrible cuando nos damos cuenta de que la persona en la que confiábamos completamente era, en realidad, una elaborada fabricación. Pero hoy no estamos celebrando solo la supervivencia. Estamos celebrando la transformación. Cada persona aquí transformó su dolor en propósito. Cada historia compartida salvó potencialmente decenas de otras víctimas. Cada contribución, ya sea de tiempo, conocimiento o recursos, fortaleció nuestra red de protección. Miré directamente a Rebeca Menchaca, sentada discretamente en la última fila. Nuestras miradas se encontraron, y ella asintió levemente. Y apenas estamos comenzando. El próximo año nos expandiremos a 5 nuevas ciudades. Lanzaremos una aplicación que ayuda a identificar inconsistencias en historias y comportamientos. Intensificaremos nuestro trabajo con legisladores para asegurar que las leyes reflejen la gravedad de estos crímenes. El sol comenzaba a ponerse, arrojando una luz dorada sobre el jardín. Simbólicamente apropiado, pensé, para el cierre del primer capítulo de nuestra jornada. Cuando Ricardo Menchaca me dijo que desapareciera, cometió el mayor error de su vida, porque en lugar de hacerme más pequeña, inadvertidamente creó algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotras podría imaginar. Los aplausos fueron ensordecedores cuando concluí. Jimena subió al escenario y me abrazó, sus lágrimas mezclándose con las mías. Lorena, el señor Navarro, Carmen y decenas de otros se unieron a nosotras, formando un círculo de apoyo y celebración. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, encontré a Jimena sentada sola en el columpio del jardín, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer. «Un peso por tus pensamientos», dije, sentándome a su lado. «Estaba pensando en lo extraño que es el camino que toma la vida», respondió, recostándose en mi hombro como hacía de niña.
Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que mi boda arruinada llevaría a todo esto, nunca lo habría creído. A veces las peores experiencias nos llevan a los mejores lugares, comenté. No es que yo hubiera elegido pasar por todo esto. Lo sé. Hizo una pausa. Recibí un correo hoy, de una chica de 19 años que vio mi conferencia online. Estaba a punto de abandonar la universidad para seguir a un hombre que conoció hace 2 meses y que estaba presionando para que se casaran rápidamente. Algo en mi historia la hizo cuestionar la situación. Habló con sus papás, contrataron un investigador. ¿Y? El hombre era casado, con 3 hijos, en otro estado. Había hecho lo mismo con al menos otras 2 chicas. Apreté su mano. Tú salvaste a esa chica, Jimena. Nosotras salvamos, corrigió ella. Todas nosotras. Nos quedamos en silencio por un momento, balanceándonos suavemente bajo el cielo estrellado. De alguna manera, Ricardo nos había dado un regalo que jamás pretendió. Una misión, un propósito, una comunidad. ¿Sabes qué más pensé hoy?, preguntó Jimena. Que quizás, de un modo muy extraño, debemos agradecerle. ¿A Ricardo? ¿Por qué? Porque sin él, sin lo que intentó hacer, no estaríamos ayudando a toda esta gente. No habríamos encontrado este propósito. Es como si todo el mal que intentó causar se haya transformado en algo bueno, a pesar de él mismo. Reflexioné sobre sus palabras por un momento. Había una sabiduría profunda allí, una comprensión de la alquimia misteriosa por la cual la vida a veces transforma nuestras peores experiencias en nuestros mayores dones. Creo que tienes razón, concordé finalmente. Pero no creo que debamos agradecerle a él. Debemos agradecernos a nosotras mismas por haber encontrado fuerza donde él esperaba ver solo debilidad. Jimena sonrió y señaló una estrella particularmente brillante. ¿Recuerdas cuando yo era pequeña y decías que las estrellas eran ventanas por donde personas que nos amaban nos miraban? Recuerdo. Creías que tu padre estaba en la más brillante, siempre vigilando. Todavía lo creo, en cierto modo, y creo que estaría muy orgulloso de nosotras 2 hoy. Miré a mi hija, el rostro iluminado por el brillo suave de las luces del jardín, y sentí una ola de gratitud tan intensa que casi me quita el aliento. Había estado tan cerca de perderla, no físicamente, sino por la manipulación y el aislamiento que Ricardo planeaba. Él estaría orgulloso principalmente de ti, dije finalmente. De la mujer increíble en que te convertiste, de la fuerza que encontraste cuando fue más necesaria. Jimena inclinó la cabeza, considerando eso. ¿Sabes qué es lo más extraño? Una parte de mí todavía lo extraña, o mejor dicho, a la persona que creí que era, al hombre que pensé que amaba. Eso no es extraño, querida, es perfectamente normal. Estás de luto por una relación que creías tener, por un futuro que imaginabas. Esa pérdida es real, aunque la persona no lo fuera. Ella asintió lentamente. La terapeuta dijo algo parecido, que necesitaba permitirme sentir esa pérdida para poder seguir adelante completamente. Y estás siguiendo adelante, cada día un poco más. El silencio volvió a envolvernos, cómodo y acogedor. A lo lejos, podíamos escuchar a los últimos invitados despidiéndose, coches partiendo, el mundo siguiendo su curso. ¿Crees que intentará algo cuando salga de la cárcel?, preguntó Jimena de repente, vocalizando el temor que ocasionalmente aún rondaba nuestros pensamientos. Honestamente, no sé. Ricardo es impredecible y vengativo, pero estaremos preparadas, sea cual sea el caso. Ya no somos las mismas personas que él conoció, y definitivamente no estamos solas. 15 años es mucho tiempo, reflexionó. Quizás para entonces haya encontrado alguna redención. No respondí. Ambas sabíamos que la probabilidad de que alguien como Ricardo cambiara genuinamente era mínima. Las personas con su nivel de narcisismo patológico rara vez desarrollan la autoconciencia necesaria para una verdadera transformación.
pero tampoco necesitábamos vivir con miedo de un futuro hipotético. Ya habíamos demostrado nuestra capacidad de enfrentar lo peor y emerger más fuertes. Una brisa más fuerte agitó los árboles y Jimena se estremeció ligeramente. ¿Entramos? Está refrescando. Mientras caminábamos de vuelta hacia la casa iluminada, brazos entrelazados, pensé en cómo nuestras vidas habían cambiado en solo 2 años, de la casi catástrofe de la boda a la creación de la fundación, del aislamiento a la construcción de toda una comunidad dedicada a proteger a personas vulnerables. Ricardo había pedido mi desaparición como regalo de bodas. En su lugar, recibió una sentencia de prisión y la transformación de sus víctimas pretendidas en defensoras formidables contra personas como él. Si eso no era justicia poética, no sé qué sería. En el recibidor noté un sobre la mesa que no estaba allí antes. Dirigido a mí, con letra desconocida. «¿Qué es eso?», preguntó Jimena, notando mi vacilación. Abrí cuidadosamente el sobre. Dentro había solo un recorte de periódico y una pequeña nota escrita a mano. El recorte era del obituario de un hombre llamado Carlos Menchaca, el padre de Ricardo, que aparentemente había fallecido 3 días antes. La nota decía simplemente: «Mi último familiar se fue. Ahora solo las tengo a ustedes. Hasta pronto. R». Adaptación de la inicial. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ricardo estaba en la cárcel, pero claramente aún podía alcanzarnos cuando quería. La nota era tanto una amenaza velada como un recordatorio perturbador de su presencia continua en nuestras vidas, aunque a distancia. «Es de él, ¿verdad?». Jimena había palidecido ligeramente, reconociendo algo en mi expresión. Asentí, mostrándole la nota. «¿Cómo llegó esto aquí? ¿Cómo supo de la reunión de hoy?». Probablemente de la misma forma que consiguió todas las otras informaciones, manipulando personas, creando conexiones, explotando vulnerabilidades en el sistema. Puse la nota de vuelta en el sobre. «Voy a entregar esto al señor Navarro mañana. Quizás podamos rastrear cómo llegó hasta aquí». Jimena respiró hondo, la determinación reemplazando el miedo inicial en su rostro. Quiere asustarnos. Quiere que sepamos que todavía tiene algún poder. «Pero no lo tiene», afirmé con convicción. «Ya no. Lo que hemos construido es más grande y más fuerte que cualquier amenaza que él pueda representar». Guardé el sobre en el cajón, decidida a no permitir que Ricardo arruinara nuestra celebración. Mañana lidiaríamos con eso, con la ayuda de nuestra red de apoyo. Hoy celebraríamos cuánto habíamos avanzado. En la sala de estar, algunos miembros del equipo de la fundación todavía conversaban animadamente, planeando los siguientes pasos. Lorena le mostraba a Rebeca fotos del nuevo centro de acogida que estábamos construyendo. El señor Navarro discutía técnicas investigativas con 2 nuevos contratados. Este era nuestro mundo ahora, un mundo que habíamos creado a partir de las cenizas de lo que Ricardo intentó destruir. Un mundo que continuaría creciendo y fortaleciéndose, independientemente de sus intentos de intimidación. ¿Nos unimos a ellos?, sugirió Jimena, señalando al grupo. «Ve tú primero», respondí. «Solo necesito 1 minuto». Cuando me quedé sola, me permití un momento de reflexión. La jornada había sido ardua, dolorosa, a veces casi insoportable. Hubo momentos en que dudé si lograríamos superarlo, si Jimena alguna vez se recuperaría completamente, si nuestra relación sobreviviría al trauma. Pero aquí estábamos. No solo sobrevivientes, sino transformadas. No solo curadas, sino curadoras. Ricardo había intentado borrarme de la vida de mi hija. En su lugar, inadvertidamente nos unió de forma aún más profunda y nos dio un propósito mayor que nosotras mismas. Sonreí al pensar en la ironía. El regalo de bodas que él pidió se había transformado en algo completamente diferente de lo que imaginó. No mi desaparición, sino su propio aislamiento, mientras nosotras florecíamos en libertad.
Con ese pensamiento reconfortante, me uní a los otros en la sala, dejando atrás las sombras del pasado y caminando en dirección a la luz que habíamos creado juntas.